A ver, primero lo primero. Resulta ser que yo tuve una tía vieja llamada María Pessoa, que nació en el año 1900, imagínate. Una familia vieja, ¿no? Sí, ya sé, no me lo digas. Resulta ser que la tía María se casó con Ernesto de Larrechea, un personaje en Rosario que creo que fue fundador del teatro infantil. Bueno, mi tío Ernesto de Larrechea. Tuvieron una hija, Lucrecia de Larrechea, que se casó con el nonacho Lobo. Nunca supe el nombre, pero era Lobo de apellido. Y tuvieron dos hijas, María Georgina y Adriana. Son especie de sobrinas segundas a las que realmente no veo hace muchos años. Pero me pongo en contacto con una Laura Lobo y le pregunto si es de alguna manera parienta mía. Me prometió que iba a averiguar. No creo que haya averiguado nada. Laura, ¿estás por ahí? Acá estoy. No, la verdad que hablé así al pasar, pero tengo una informante clave, sí, que es una prima nuestra, sí, que es la Ramendi, que ella hizo en su momento todo el árbol genealógico de la familia y que seguramente lo indicaría. Yo me animo a aventurarme a decir que no hay parentesco porque yo fui a la escuela Ernesto de Larrechea, porque mira, el teatro infantil que él habilitó. ¡Qué bueno! Creo que podríamos decir que Ernesto de Larrechea es responsable de muchas transformaciones en esta sociedad, porque yo siempre adjudico mi capacidad de hacer, de cambio, de tener esa visión a la experiencia que tuve en la escuela que él fundó. Mira qué bárbaro. Bueno, esto es novedoso para mí. No tenía yo mucha referencia de la escuela, de cómo había funcionado, pero sigue funcionando. Sí, bueno. La escuela funciona muy bien y es en ese momento cuando yo fui fue la posibilidad de aprender a aprender desde la experiencia, desde el hacer, y tenía, mucho desde lo que es la literatura, la expresión corporal, teníamos títeres, la verdad que fue una experiencia alucinante en mi vida y que tendría que estar replicada en todos los niños. Claro, es decir, una experiencia abridora de melón. Te ayuda. Sí, de hecho yo estuve haciendo una maestría en política educativa y en la entrevista de selección de la maestría fue esa experiencia la que me catapultó a hacer la maestría, porque fue justamente como ¿qué querría yo para la escuela? Era la pregunta, ¿qué cambiaría yo pedagógicamente de la escuela? Y yo le dije que armaría un dispositivo similar a ese que experimenté, porque ahí es donde aprendí a aprender. Bueno, vos sos, maestra de primaria, cientista de la educación, magíster en política educativa, trabajaste en algunos organismos gubernamentales y no gubernamentales en materia de seguridad vial y educación vial. Y este es el tema que queríamos abordar. En principio quiero decirte que hay algo que está mal abordado. Voy a decir una grosería tonta, ¿no? Pero siempre nos pareció que la educación vial era una pelotudez, porque nunca la tomamos demasiado en serio. Es decir, aceptamos, por ejemplo, la existencia de, poniéndome en el otro lado, de una máquina de matar como es el automóvil, ¿no? Pero no trepidamos en el momento en que alguien está cruzando peatonalmente, está cruzando medio mal, en decirle: pelotudo, ¿por qué no te fijas por dónde andás? Cuando en realidad el que tiene la mayor responsabilidad es el que está manejando la máquina. Pero eso no lo entendemos. Y me da la sensación, antes de que entremos en materia, de que no hay un buen enfoque de lo que significa la educación vial. Contame. Sí, creo que esa es la clave de todo, ¿no? Porque creo que culturalmente y en todos los planos de la vida nos olvidamos de que tenemos que aprender y prepararnos para desempeñarnos de alguna manera. Aprender a ser ciudadanos es una dimensión y un ámbito que en nuestro país en general está bastante tergiversado, ¿no? Porque no hay un modelo de sociedad y de qué ciudadano queremos para esa sociedad, y que la escuela pueda de alguna manera representar esa educación. ¿Por qué seguimos
trabajando en un paradigma tradicional. Y ese paradigma tradicional educativo, de adoctrinamiento, disciplinamiento, de un lugar pasivo de los estudiantes constantemente, la centralidad puesta en conocimientos científicos, nos trae hasta acá. Que los aprendizajes que hemos realizado en realidad no los incorporamos de manera significativa, sobre todo los relacionados con la moral o con la ética. Sí, pero yo a esta altura... No hay espacios de aprendizaje para la moral o la ética. Laura, yo a esta altura desconfío mucho de casi todas las cosas de este mundo. Y digo, ¿esto que estás describiendo es azaroso o es parte de un plan? Y en su momento fue parte de un plan, y creo que ahora lo que tiene es que nos quedan los sedimentos, así como en el espacio público, que es una institución también, que están los sedimentos de toda nuestra historia en esas prácticas que diseñamos en esa institución, y cómo nos desplazamos y los sentidos que le damos a las cosas, como eso que vos decías. ¿Por qué nos podríamos agredir a otra persona en el espacio público? Claro. Cuando empecemos a ver lo que hacemos, digamos, a poder desnaturalizarlo, nos daríamos cuenta de la gravedad de la situación. ¿Por qué nos agredimos en esa institución? ¿Por qué somos violentos? Y la escuela le pasa bastante lo mismo, me parece. No ha habido proyectos de políticas educativas que nos lleven a rediseñar la escuela como sí lo han hecho otros países, los que llamamos de primer mundo, los que tomamos de ejemplo. En realidad lo que han hecho es rediseñar su escuela completamente. Nosotros, por ejemplo, en materia de seguridad vial, tomamos como paradigma a Suecia, que ha trabajado lo de una mirada sobre visión cero, que es como ellos han ajustado todas sus acciones sobre el espacio público, las personas y los vehículos para no tener muertes en siniestro de tránsito, viendo la gravedad de la situación. Y bueno, cuando yo me pongo a debatir desde mi rol de pedagoga qué pasa con la educación vial, los suecos dicen la educación vial no es lo más importante, porque ellos ya la tienen incorporada en la escuela que en los 70 rediseñaron completamente. Sí. Una escuela para la experiencia, una escuela para formar al ciudadano y a ese sujeto que está construyendo en la comunidad. No una escuela para aprender con conocimiento científico que ni sabemos si aplicamos. Claro, o sea que hay un concepto básico de compartir una ciudad, de convivir en una ciudad, que ya está metido en la propia estructura educativa y no necesitan hacer un esfuerzo para ello. Yo recuerdo visita a Londres con Leda, y estábamos parados en una vereda cualquiera en cualquier parte y poníamos un pie en la calle. Los autos paraban todos y nos esperaban. A nadie se le ocurría asomarse y gritarnos una puteada en inglés ni nada. Todo el mundo paraba y esperaba que nosotros, que estábamos cruzando mal, porque lo estábamos haciendo a propósito como una especie de probeta, todo el mundo paraba igual. Entonces digo, eso ya está implícito en la educación. Nosotros tenemos... En ese ciudadano. Bueno, pero... Que te quiero agregar también, y después voy a contestar específicamente sobre educación vial, que las comunidades que tienen religiones más autónomas, como la protestante, o sea, Inglaterra, Londres, se han configurado en ese tipo de construcción moral autónoma. Digamos, la persona tiene que incorporar qué está bien o qué está mal para la persona. Y es por eso que se replican y se multiplican estas prácticas, porque las incorporan acá si no me ve el inspector, porque nuestra moral católica de base es mucho más heterónoma. Nos perdonan o nos castigan, pero no pensamos que está bien o mal para nosotros. Claro. Es para afuera, es lo que dice Dios. Sí. Entonces, ahí tenés ya una gran diferenciación de que en el espacio están los sedimentos de la historia que tenemos. Qué maravilla. En materia de educación vial en nuestro país, la situación es bastante complicada, porque cuando llega el automóvil, que digamos es el responsable del escenario urbano de hoy, en los años 20, lo trae el Automóvil Club. Y fue, digamos, un elemento de estatus,
de una clase social, y hasta recién en los años 40 que empieza el Estado a hacer algunas pequeñas intervenciones, siempre fueron organizaciones civiles relacionadas con el consumo y con el mercado, las que han establecido estas pautas de convivencia con el automóvil. Otro sedimento que tenemos, ¿no? Claro, el automóvil aparece como un objeto que dice muchas más cosas que en realidad las que tendría que decir en relación a bueno, cómo lo podemos utilizar de una manera democrática, que no irrumpa sobre el derecho de otros, y un montón de aspectos, ¿no? Con la moto, que es un fenómeno más reciente en nuestro país, pasa algo hasta dramáticamente más complicado, que es el avance del uso de la bicicleta en nuestras construcciones culturales. No estuvo regulado en un principio, y además que se ha promovido su consumo hasta en la venta en los supermercados. Entonces la gente realmente piensa que está usando un juguete, no un motor que te desarrolla una velocidad que, si no sos prudente, tu cuerpo no está preparado para recibir un impacto de esa velocidad. ¿Qué es CITEA? Que de vez en cuando veo por televisión que aparece algo que no tiene mucho sentido educativo, sino que es más enunciativo, ¿no? CITEA dice educación vial o algo parecido. ¿Qué es eso? No entendí la pregunta. Aparece de vez en cuando en televisión un cartelito que dice CITEA como si fuese una sigla y algo relativo a la educación vial, pero no educan nada, simplemente es enunciativo. ¿Sabés qué es eso? No lo conozco. Bueno. Borro la pregunta y sigo para adelante. Y digo... me falta una parte igual de educación vial, si querés la termino de decir. Dale, sí. En relación a que en la actualidad, además en educación, nos encontramos en educación vial, nos encontramos frente a dos paradigmas también. Lo mismo que pasa en la escuela, pasa en materia de educación. Uno que es el paradigma de la educación vial tradicional, que es esa que está en nuestro sentido común, esa de enseñar las señales de tránsito. Recién vengo de una escuela que estuve hablando con la directora, y sí es importante que aprendan las señales de tránsito, las normas, de esa forma exhortiva y moralista de abordar la problemática, y la educación vial del ciudadano que transita sería el otro paradigma, ¿no? De empezar a poder poner en contexto, situado en la realidad de cada comunidad, que no es la misma, porque cada espacio público tiene distintas realidades, y promoviendo, digamos, prácticas sociales que sean las que enseñen en el hacer, en la experiencia. O sea que lo que me estás diciendo es que no basta con la educación vial, sino está en un contexto de educación general. Tal cual, porque además lo que nos pasa en materia de educación vial, que es algo por ahí que siempre debatimos, es que a dónde se aprende a circular en el espacio público. Se aprende circulando. Claro. La escuela acompaña ese proceso, pero muchos docentes nos dicen siempre, y yo di toda una clase de educación vial y después salieron y los padres los esperaban en la moto, iban de A5, o cruzaron mal la calle. Sin casco. Y ahí el aprendizaje más fuerte fue el que hicieron con el padre, además. Lamento decírselo, porque es donde están usando el dispositivo, y el espacio es en sí mismo un dispositivo pedagógico, porque todos aprendimos a circular usando ese espacio, y ahí fuimos distinguiendo, ¿no? Por dónde tengo que cruzar, qué tengo que hacer. El tema es que somos ciegos ante el riesgo que eso conlleva, y muchas veces no llegamos a distinguir antes de que nos pase algo dramático, terrible y sin retorno. ¿Pero hay soluciones para esto? En medio de esta, digamos, debacle social que vivimos, porque es social, es económica, es política, digo, ¿hay alguna solución? Y yo creo que, quiero creer que sí. Creo que ahora hablaría más desde una proyección de deseo. Yo tengo una construcción política e ideológica que apunta a la construcción de la comunidad y de lo que podemos hacer juntos. Trabajo desde esa perspectiva con las comunidades y trato de encontrar quien pueda enarbolar la bandera, ¿no? Quien pueda decir, vamos por este lado y hablemos de estas cosas, y no está bueno
que se muera alguien de la comunidad. Ayer estuve en una ciudad cerca de Rosario, en Galvez, la ciudad de Galvez, una ciudad muy linda de la provincia de Santa Fe, que trabaja muy bien y que todas las personas son muy comprometidas en relación a su hacer como comunidad. Ajá. Y trabajé con alumnos de la escuela, líderes en sus escuelas, y justamente promoviendo esto, ¿no? El empezar a hablar de esto, y en ese momento que veníamos hablando, llega una mamá que perdió a su hijo en un accidente de moto por no tener el casco, y bueno, es ahí, ¿no?, donde la metáfora se hace real. Claro. Y a mí hasta me cuesta seguir en esas situaciones, más ahora que soy madre, porque no, es desesperante pensar que por esa pavada uno pierda un hijo, ¿no? Claro. Y decime cómo se imbrica en esto el tema de los estereotipos de género, ¿no? No solo con el tránsito, sino con el respecto al comportamiento ciudadano. ¿Qué pasa con las prácticas machistas, por ejemplo? Y ese es un tema, porque justamente ayer me cuestionaban esto, porque parece como muy agarrado de los pelos, ¿no? Vos venís a hablar, estabas hablando de tránsito y me venís a hablar de estereotipos de género, pero como digo, en que el espacio público es, digamos, el reflejo, muestra claramente lo que somos, el estereotipo de género aparece en todos lados. Claro. Aunque para nosotros es natural que maneje siempre el hombre que esté esa violencia, ese poner en juego incluso la propia masculinidad en el uso de un vehículo motorizado, que la mujer sea como más retraída y sumisa en cuanto a la circulación y incluso a la participación. O sea, materia de seguridad vial, son muy pocas las mujeres que estamos en esa materia y peleando una mirada más femenina. Pero bueno, las estadísticas nos indican que el 75% de las muertes son de hombres, y de los que provocan los siniestros son hombres. Entiendo, es un espacio, el afuera del hogar, por esta misma construcción machista, es en general un espacio donde los hombres se han desarrollado, ¿no? Esto del salir, la guerra desde los primeros momentos, la búsqueda de alimento, en las configuraciones más primitivas, siempre estuvo de la mano del hombre, ¿no? Porque la proporción también cambia entre hombres y mujeres. Pero no deja de ser alarmante, porque es mucha la diferencia, y porque hoy también conducen un montón de mujeres a las cuales no les pasan esas cosas, porque tienen una mirada más enfocada. Se ha demostrado que circulan a menor velocidad, que están enfocadas en el tránsito porque no están poniendo en juego todos estos otros ritos culturales que implican ser más hombre, ser más veloz, o sea, que un hombre lo pase otro hombre, le significa toda una metáfora sobre su potencia y su masculinidad mucho más grande de lo que le significa una mujer. Por último, ¿qué es? A su vez, por ejemplo, tenemos situaciones como yo ahora estoy trabajando con condenados por delito de tránsito, que en realidad están condenados desde el momento que les pasó lo que les pasó, porque nadie gana en un accidente. Son personas que por cometer algún error desde ya, en realidad por hacer lo que hacemos todos todo el tiempo, salió mal porque el otro también estaba haciendo lo que hacemos todo el tiempo. Entonces, muy bien. Alguien que iba sin luces y un motociclista sin casco, y bueno, fallece el motociclista, cosas así, que todo el tiempo las vemos y pensamos que no nos va a pasar. Otra construcción cultural muy arraigada en nosotros. Todas esas personas condenadas, o sea, el 99% son varones. Entonces ahí también hay una marca, me parece que es muy clara, porque cuando el hecho en sí se produce y tiene esta magnitud de gravedad, el que conducía era un varón. Laura, te iba a preguntar qué es ANSB corta. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque nosotros tenemos APSB, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, y la Agencia Nacional es ANSB. Ajá.
Bien. Que es un organismo que surge a partir de la Ley de Emergencia Vial que se declara en 2007 en nuestro país. Surge con el objetivo, la Ley de Emergencia Vial la promueven organizaciones de familiares de víctimas, encabezadas por la tragedia de Ecos, no sé si la recordás, que es una tragedia que pasó acá en Santa Fe, con alumnos de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y bueno, esos papás se han comprometido en transformar todo nuestro mundo, en tratar de evitar que nos pase lo mismo que a ellos. O sea, es muy loco eso, que los padres que en esa peor desgracia, lo primero que sienten es que no le pase a otro, porque realmente es terrible. Sí. Y bueno, cuando se declara esa ley de emergencia vial, surge la Agencia Nacional de Seguridad Vial para coordinar las acciones a nivel nacional. Y de hecho, si bien, digamos, faltan un montón de acciones, la agencia ahora está comprometida con que haya una licencia única de conducir, con unificar criterios, y está llegando, digamos, llega desde ese momento al territorio con mensajes o con sentidos que puedan unificarnos en un hacer como argentinos, que nos permitan ver esto y avanzar. Sí, por último te digo lo que te dije al principio. Me parece que todo esto está muy bien, pero que está muy mal comunicado a la gente. Esto es lo que me parece a mí, ¿no? Lo que yo percibo es que está mal comunicado a la gente todo esto. Espero que lo puedan solucionar. Yo también lo percibo. Sí, bueno. En realidad es toda una construcción de un nuevo saber. Sí, yo en materia de pedagogía, que es la disciplina que, digamos, que me convoca, he tenido que construir todo un nuevo saber relacionado con la educación vial, con equipos que han trabajado sobre contenidos, sobre metodología de trabajo y todo. En materia de educación, de comunicación, tal vez no está en los comunicadores ese ejercicio. Ahí está el problema. De construir conocimiento, ¿no? De primero poder distinguir y diagnosticar y decir cómo me comunico puntualmente con esa persona. Eso es. Y generar esos dispositivos de comunicación. Eso es lo que falta, ¿no? Es decir, bueno, hablando, dándole un mensaje, pero eso es lo que nos falta, y nos falta en todas las materias, en materia de comunicación, porque como la comunicación está muy vinculada también a la manipulación de la población política, y es económica. Yo con mis amigos comunicadores siempre hablo de esto. Nosotros los pedagogos tenemos toda una institución pública que es la escuela, que marca reglas y nos da una legitimidad y nos da hasta un sueldo, digamos, que nos permite cierta autonomía para producir nuevas acciones, para ver esto y para empoderarnos. En materia de comunicación está vinculada al mercado, porque no hay una comunicación pública. Y eso me parece que es fundamental, poder empezar a establecer una comunicación pública. Y que los medios de comunicación, digamos, que son parte del mercado, tengan un aspecto de eso, que sea la oferta. Sí. Gracias, Laura. Gracias a vos, genio total. Bueno, te mando un beso grande. Vamos a seguir trabajando en construir conocimiento de comunicación vial. Dale, contá con nosotros. Dale, muchas gracias. Chau. ¿La escuchaste? Sí. ¿A quién? A Laura Lobo. ¿Y dónde la escuchaste a Laura Lobo hablar de estos temas? En El Desconcierto.